Me preguntaron hace escasos días, al modo más quinteriano que se pueda existir, qué significaba para mí la felicidad. Sí, así, tal cual como suena, la felicidad, con todo el peso que tal palabra guarda y la diversidad filosófica que dicha acepción puede albergar. Son de esas cuestiones que todos alguna vez nos hemos preguntado y que realmente nos hace cierta ilusión poder contestar. La felicidad puede contener tantas variantes como flores tiene un campo. Por ejemplo, Aristóteles decía que dicho estado de ánimo consistía en hacer el bien, pues al ser humano le corresponde ser justo, como a un perro ladrar o a una planta echar raíces, pues es la naturaleza propia de sus acciones. San Agustín pensaba a su vez que había que buscar lo que se ama y cuando se consiguiese lo que tú amas es bueno y ya lo tuvieses, era solo cuestión de disfrutarlo. ¿Qué es la felicidad? Me tiró mi buen amigo encima de la mesa como si grano de anís fuese. Entonces uno empieza con los estereotipos de sobrecitos de azúcar, de frases hechas de recortes de redes sociales, sin atender quizás que ésta se encuentra en lo más profundo de cada uno de nosotros. Kennedy creía que la felicidad no se encontraba al final del camino, sino a lo largo de él. Antonio Gala, en cambio, decía con gran atino que la felicidad es darse cuenta de que nada, absolutamente nada, es demasiado importante. Yo particularmente le dije, no sé si con más o menos acierto, que para mí la felicidad consistía en poder dormir tranquilo, pues nunca hubo un mejor indicativo de paz interior que el dormir sin remordimientos. Y como propina, entre dimes y diretes, le suelto sin aderezo alguno. Compañero, sobre todo en estos tiempos de trampa y cartón que vivimos, en esta época donde la meritocracia se encalló a la altura del barco del arroz, la felicidad podría consistir también en no vivir la vida que no te corresponde vivir. Pues esto, para que lo entendamos, es como una gran obra de teatro, donde cada uno ya tiene su papel destinado. No intentes robarle el papel a nadie, que el tiempo pasa, la obra termina y tú, pobre infeliz, te marchas sin saber qué espacio vital te correspondía en la obra. Decía Alberto Camus, nunca serás feliz si sigues buscando en qué consiste la felicidad. Con dos pares de narices, me quedo con eso. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa nos volvemos a rodear de buenos vinos de Sanlúcar de Barrameda. Y para eso se encuentra con nosotros Gabriel Rayas, director comercial de Bodegas Barrero. Gabriel, muy buenas noches, amigos. Ya tenía muchas ganas de volver a tenerte en nuestro rinconcito de cultura, con lo cual, un placer. El placer es mío, Rafael. Hace ya tiempo que no nos vemos y lo sabes perfectamente. Yo encantado de venir siempre a este estudio y de compartir una charla contigo, que siempre es muy interesante y da gloria siempre oírte. Oye, he hablado en este comienzo de la felicidad. Para ti una parte de tu felicidad en tu vida son tus bodegas y tus vinos, ¿verdad? Una parte muy importante es el trabajo, Al final de tu vida, gran parte de tu trayectoria es importantísima. E intentar ser feliz en tu trabajo es fundamental, Hay que hacer todo lo posible por trabajar en lo que te gusta. Yo sé que es muy complicado de conseguir. Pero si eres capaz de amar tu trabajo, yo me quedo mucho con Aristóteles y con San Agustín, ¿no? Aquello de, como decía Aristóteles y también San Agustín, que hay que intentar encontrar la felicidad ayudando a los demás y sobre todo algo muy importante, ¿no? Estando en calma, ¿no? Sintiendo paz. Si no sientes paz es imposible ser feliz. Y cuando tienes la fortuna de trabajar en algo que te gusta, que no es... Yo no siento que vaya a trabajar, yo lo hablo muchas veces con José Luis Barrero, en algunas ocasiones me dice, Gabriel, vete de vacaciones, vete unos días, cógete unos días de descanso. Es que yo descanso mucho también en el trabajo, claro, porque estoy en paz conmigo mismo haciendo lo que me gusta, ¿no? Encuentro la paz en el trabajo, en ese día a día, en ese sacrificio, en ayudar a los demás, en
en visitar ciudades, en promocionar al final Sanlúcar a través de sus vinos, que lo hemos hablado en algunas ocasiones que he estado aquí contigo, sabéis que soy un gran amante de Sanlúcar de Barrameda, y tener la oportunidad de defender, de promocionar la ciudad a través de sus vinos, a mí me genera felicidad y sobre todo me genera paz. Claro, esa paz, ¿no? Yo en otras ocasiones que hemos hablado del mundo del vino, aquí en este programa, con otros amigos, con otros bodegueros, con otros enólogos y toda la gente bueno, del mundo de la vitivinicultura, decíamos, oye, una bodega en pleno siglo XXI, ¿no? En estos años tan rápidos, ¿no? Tan ruidosos, cuando tú ves esa burbuja metida en una calle antigua, un edificio que al final ha conocido etapas diferentes, momentos sociales diferentes, que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, lo han visto igual que lo estamos viendo nosotros, eso es una burbuja en el tiempo. Con lo cual esa felicidad, evidentemente, te montas en el coche, visitas tus clientes, haces kilómetros, pero cuando entras de puerta dentro de la bodega, eso es como un espacio conventual. Totalmente, absolutamente. Estamos hablando de que cuando atravesamos las puertas de una bodega, entramos en la crujía, sobre todo por las tardes, ¿no? A primera hora por las tardes, que es cuando más calma hay, en ese silencio que te transmite la bodega, entre tanta madera, con tanto volumen de vino, rodeado de botas centenarias, porque estamos hablando de botas con muchísima historia, en bodegas del siglo XVII, del siglo XVIII. Por ejemplo, en Barrero tenemos una joya que es la bodega de San Pedro, que está fechada en el siglo XVIII, porque son las escrituras más antiguas que conservamos, pero que pertenecía a la casa del Marqués de Arizón, ¿no? Si esa bodega hablase, que es anterior incluso al sistema de clases y soleras, pues imagínate, ¿no? Es una responsabilidad también entrar en estas bodegas, tener la oportunidad de registrar cómo están todos y cada uno de sus vinos y cómo están las clases, y ahí sí que puedo decir que muchas veces, y además mis amigos lo saben, que si me pierdo en algún sitio probablemente me encontrarán entre alguna pierna de botas registrando manzanillas o amontillados. Claro. Oye, actualmente estás en Bodegas Barrero, como has comentado, en Sanlúcar de Barrameda. Gabriel, ¿cómo surge el proyecto de Bodegas Barrero? Y bueno, cuéntanos un poquito qué ha significado para ti estar actualmente en Bodegas Barrero en Sanlúcar. Tuve una larga trayectoria con Francisco Yuste, en Bodegas Yuste, en Herederos de Argüeso. Siempre dije, siempre defendí que mientras Paco estuviese en el sector, evidentemente iba a contar conmigo, iba a contar con mi apoyo. Lo sigue teniendo, por supuestísimo, a nivel personal, porque le tengo mucho aprecio y mucho cariño, tanto a él como a su familia, pero también siempre defendí que en el instante en que Paco no estuviese o no estuviese al frente, pues bueno, pues yo decidiría qué hacer, ¿no? Yo decidí, cuando me comunicó hace ya 3 años y medio, que por razones obvias, ¿no? Porque al final él tiene que dar el salto y tiene que dejar pasar también a la siguiente generación, a sus hijos, pues cuando me lo comunicó, pues yo decidí emprender otros proyectos, y antes, evidentemente, de buscar si seguía en el sector, si cambiaba, ¿no? Porque sí que me planteé cambiar de sector. No hubiese podido al 100%, alguna vinculación hubiese mantenido, pero sí que me lo planteé. Y se lo comuniqué antes de escuchar ninguna oferta, ni siquiera de ver qué es lo que iba a hacer, y surgió la oportunidad del proyecto de la familia Barrero. Yo a la familia Barrero tengo la fortuna de conocerlos desde pequeño, tanto a sus padres, ¿no? A José Luis y a Maripaz, como también a José Luis, a Juan Pedro y a Maripaz, los 3 hermanos. Me propusieron, Gabriel, vente con nosotros. El proyecto lo conozco, no lo conocía evidentemente en profundidad, pero sí lo conozco. No deja de ser un reto, porque Sanlúcar sí que es cierto que es una marca muy conocida y muy asentada, con una historia tremenda que se remonta al siglo XVIII a través de Miguel Sánchez Ayala, desde 2019 Bodegas Barrero, pero sí que reunía todos los requisitos, ¿no? Que a mí de alguna forma pues me motivan, ¿no? a ese esfuerzo, a esa posibilidad de crear desde cero muchas marcas, de dar a conocer desde cero y posicionar en el mercado marcas que no se conocen, y a mí me van los retos, la verdad es que me van los retos. ¿Te va la marcha? Me va, en fin, sabes que soy bastante inquieto, y los ingredientes eran maravillosos, porque poder contar en ese instante con 100 hectáreas de viñedos propios en Malvaina Alta,
con 2 viñas históricas como son la Soledad y Las Cañas, que son una auténtica maravilla, en uno de los mejores pagos probablemente del Marco, que además siempre ha tenido mucha vinculación con Sanlúcar, pues Balbaína Alta es un pago que siempre históricamente ha estado gestionado por malletos y por viticultores sanluqueños, ¿no? Y eso unido a bodegas en el barrio bajo con tanta historia como la bodega de San Pedro o la bodega de San Miguel, o la recuperación de las 2 bodegas originales de Pedro Romero en la calle Trasbolsa, pues los ingredientes estaban ahí, lo único que había que hacer es ordenarlo, ayudar a José Luis, que es el gerente de la bodega y quien lleva la gestión de las viñas, en la medida de lo posible, que es mi ocupación y mi quehacer todos los días, y la verdad que muy contento estos 3 años y medio porque me han recibido muy bien, el equipo humano es muy bueno, se mezcla gente con experiencia con gente muy joven. En estos 3 años y medio además hemos conseguido algo importante, que es generar empleo e ir incorporando más empleos a la bodega, lo cual no es fácil, y menos con la coyuntura actual, con un descenso generalizado del consumo de vino, y yo creo humildemente que nos queda muchísimo por mejorar, pero que estamos sentando unas bases para hacer las cosas muy bien, ¿no? Y para que las manzanillas principalmente, que ocupan más del 90% de nuestra facturación, pero también el resto de los vinos de Bodega Barrero, pues se conviertan en lo que poquito a poco están siendo, ¿no? En un referente fuera también de vinos de calidad de Sanlúcar de Barrameda y por tanto del Marco. Oye, hablas de bueno, la viña Las Cañas, la Soledad, ¿no? Pagos de Balbaína Alta, pero también hay algo también del clásico y antiguo pago de la Media Naranja. Sí. No sé si todavía es la familia. Sí, hemos tenido unos años, hemos estado gestionando unos años en Añina, la Media Naranja es Añina, el pago Añino. Hemos estado unos cuantos años gestionando la Media Naranja, parte de lo que era la Media Naranja, y otra finca más pequeñita que también se compró. Lo hemos gestionado durante unos años, pero nuestro proyecto es Balbaína Alta. Nuestro proyecto es Balbaína Alta porque es donde tenemos la mayoría de las viñas. De hecho, lo indicamos en las etiquetas, es algo muy importante. Somos de las pocas bodegas, o me atrevería a decir casi la única que puede indicar que todos sus vinos proceden de Balbaína Alta, y la Soledad de Sánchez Ayala, por tanto de Barrero, es la única bodega de Sanlúcar en la cual puedes hacer una trazabilidad desde un vino blanco hasta un amontillado centenario o un oloroso con muchísimos años, del mismo pago. Claro. Esto es un activo importantísimo que durante muchísimos años en la zona no hemos puesto un valor, no hemos valorado el viñedo, y que para mí, que al final pues me toca promocionar y defender el proyecto, no Sanlúcar, donde gracias a Dios pues ya es conocida y tengo compañeros estupendos, sino más bien fuera de Andalucía, incluso fuera de España, es un activo primordial poder defender Balbaína Alta, poder defender esos pagos, esa vinculación con Sanlúcar, y es que, ya te digo, es que tenemos una auténtica joya porque las viñas son maravillosas. Pero además me gusta mucho que hables de esto, porque muchas veces cuando hablamos del mundo de la bodega hablamos de su arquitectura, de sus vinos, de lo que es el enjambre bodeguero en el núcleo de la ciudad, pero muchas veces nos olvidamos de lo importante que son los pagos, los antiguos pagos, no los pagos de Naína, de Miraflores, el Carrascal, Macharnudo, que al final las antiguas familias bodegueras, los antiguos bodegueros hacían muchísimo renombre. Yo recuerdo que Valdespino en su momento, ellos anunciaban el pago Macharnudo por todo sitio porque era una identidad suya, lo mismo que la Media Naranja en su momento lo tenía Fernando de Mergelina en sus bodegas antiguas, que tenía el famoso vino Sancho Panza, ¿no? Y tal, y ellos decían, oye, que es vinos del pago de la Media Naranja, con lo cual yo creo que lo que dices es muy importante, porque lo mismo que el trabajo en bodega, el mismo que el trabajo del comercial en la calle, es importante, pero es que ese campo es un núcleo importantísimo, es el otro pulmón. En el mundo del vino no se entiende el vino sin la viña. Claro. Aquí yo sí que defiendo y siempre defenderé que realmente contamos con 2 suelos. El suelo de la viña es importantísimo, el suelo de la bodega en vinos de crianza biológica y con nuestro sistema de clase y solera es también fundamental. Tiene un peso muy muy importante, ¿no? Casi me atrevería a decir que en algunos casos llega a ser casi el 50% del vino, cómo trabaja la solera y dónde tienes la solera. Pero no podemos olvidar la viña, el origen es la viña. Si tú no tienes un buen viñedo, no tienes buenos mostos y no cuidas la viña, es imposible, claro, que hagas un buen vino.
absolutamente imposible. Además, ahora, perdona que te interrumpa, hay un reto que lo has comentado antes fuera de cámara, tremendamente importante para los viticultores, que es el cambio climático. Sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, estamos hablando fuera de cámara precisamente de algunas pinceladas que estábamos diciendo, lo que me estabas comentando. O sea, hay que adaptar los predios, habría que adaptar incluso los campos para las nuevas cosechas, para las nuevas... Sobre el cambio climático realmente hay mucha literatura y se habla mucho. Nosotros vivimos en el corto plazo. Al final, una generación, la esperanza de vida está alrededor de unos 80 años, porque en España, gracias a Dios, pues somos los que mayor esperanza de vida tenemos. La realidad es que 80 años es una gota en el océano, es decir, no tiene muchísima importancia, pero sí que en los últimos años se ha adelantado la vendimia algo más de un mes, lo cual es significativo. En los últimos 50 años estamos vendimiando un mes antes, en 50 años, es muy poco tiempo para ese salto tan grande, y lo estamos viendo a diario, algo está ocurriendo. Te comentaba antes fuera de cámara lo que está ocurriendo con los vinos tintos. Los vinos tintos del centro de España al norte, del centro-norte de España, la mayoría de los viñedos están teniendo una graduación alcohólica que no han tenido nunca. La mayoría de etiquetas están 14,5, 15 grados, naturales, ¿no? Vinos tintos. Son graduaciones muy importantes. Algo evidentemente está ocurriendo con el clima. Hemos pasado el Ecuador del mes de octubre y aquí la gente está en la playa. Y tú y yo estábamos con abrigo hace unos cuantos años, o sea, algo está ocurriendo, y evidentemente pues el campo no dejan de ser seres vivos, no dejan de ser plantas y enfermedades, nuevas enfermedades o antiguas enfermedades que se parecían erradicadas y que pueden volver a la viña, ¿no? Sí, por supuesto, lo hemos visto por ejemplo en Canarias, ¿no? Claro. En Canarias con la filosera, ¿no? Que era algo que se daba, y más en Canarias, ¿no? Que siempre ha sido al final una reserva por los suelos volcánicos, y aquí pues venimos de un año, hemos tenido el año con peores datos en la cosecha. Al final se ha cerrado con unas cifras oficiales del 45% de caída, ¿no? Respecto al año pasado. Es una vendimia cortísima, ¿no? Con una plaga que afectaba a toda Andalucía como no había afectado antes. Son indicadores, algo está ocurriendo. Sí, algo son indicadores que, hombre, una alarma encendida hay. Oye, en Graviel, cuando un director comercial entra en una bodega, ¿qué principios debes de llevar, en este caso genéricamente, qué principios debe de llevar para hacer crecer la bodega, o por lo menos cuando salga, dejarla tal como se la encontró? Sí. Bueno, lo de dejarla tal y como se lo encontró va más desde la parte, yo siempre lo defiendo más desde una parte técnica, ¿no? Como tú sabes, me gusta mucho registrar botas y me implico mucho a nivel técnico también. Y ahí sí que es importante, cuando trabajas con soleras tan antiguas, tener las cosas muy claras y dejar la bodega al menos como te la encontraste, no peor. Desde un punto de vista comercial, muchas veces equivocamos lo que es la figura de un director comercial. La labor más importante del director comercial, aunque pueda parecer mentira, no es vender, es estratégica y es organizar, ¿no? Y es marcar la política de precios, la política de comunicación de la bodega, los diferentes canales, en el caso del vino, a qué canales vamos a ir, a qué canales nos vamos a ir, con quién vamos a cerrar acuerdos. Hablo de canales, ¿no? Oye, ¿queremos estar en alimentación? ¿No queremos estar? ¿Queremos apostar por distribución y que sean los distribuidores los que se ganen que ya tienen la confianza de los clientes los que vayan al Canal Oreca? ¿Queremos ir directamente a Canal Oreca? ¿Queremos vender directamente y hacer una apuesta importante en canal online? Es decir, el mundo está en constante movimiento. Después, evidentemente, también hay que tener contactos y hay que vender, ¿no? Eso también en bodegas, sobre todo como las sanluqueñas, que no tienen un tamaño muy importante. Claro. Pero lo primero que tiene que tener muy claro un director comercial es organizar una estrategia de precios, evidentemente de la mano de la dirección general, ¿no? Yo al final propongo, pero las decisiones son decisiones estratégicas y todo lo que es estratégico tiene que estar refrendado por una dirección general. Yo cuando llegué a Barreiro hace 3 años y medio, lo que estoy ayudando es a organizar todo y abrir mercados, ¿no? Porque sí que es cierto que había una dependencia de venta importantísima en Andalucía Occidental. La exportación sigue siendo pequeña, pero ya hemos empezado este año a exportar a más países. Era prácticamente testimonial en Inglaterra y en Australia.
Ahora, este año ya hemos comenzado en Irlanda, en Bulgaria y Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado muy importante. Y muy complicado actualmente. Actualmente es muy complicado, pero no deja... Yo muchas veces, entre las complicaciones, veo también oportunidades. Sí que es cierto que ahora mismo, por la coyuntura internacional, especialmente la española con el nuevo gobierno en Estados Unidos, los aranceles siempre es algo que está ahí y que es complicado, ¿no? Pero también es una oportunidad, no deja de ser una oportunidad para posicionar una bodega que no ha estado antes en Estados Unidos y posicionarte en un segmento de precios pues interesante, que es lo que estamos haciendo, igual que hacemos aquí. De alguna forma, Bodega Barrero se está convirtiendo en un motor de otras bodegas a la hora de posicionar a la manzanilla donde entendemos que debe estar, en unos precios más de acorde a la enorme calidad que ofrecemos, que la tienen la mayoría de las bodegas, me atreveré a decir que todas, y que en Barrero tenemos claro que es condición sine qua non antes de salir al mercado. La calidad por bandera y bueno, con unos márgenes ajustados, porque el vino no te permite, nuestras crianzas y nuestras mermas y nuestro sistema de producción no te permite tener unos márgenes elevados, pero siempre desde la calidad. Y ya te digo que la dirección comercial yo la entiendo también desde un punto de vista muy importante, estratégico. Oye, has dado ante unas pinceladas de esa historia de las bodegas en Barrero, ¿no? 1798, Marqués de Casa Arizón, algo que nos suena a todos, ¿no? Sí. Por sus historias y por su patrimonio. Pero el año 68 se convierte también en un punto de inflexión, ¿no? Con la compra a los herederos de Miguel Sánchez de Ayala, ¿no? En el 86, fue en 1986. 86, perdón. Sí. Cuando hablamos de la bodega de Sánchez Ayala, todo se nos viene, ¿no?, a la cabeza, pues sus antiguas manzanillas, por supuesto las cañas, Graviela, etcétera, etcétera, y otros vinos que han ido desapareciendo o que ya no se ven. ¿Tú qué destacas de la antigua firma de Sánchez Ayala? ¿Qué vinos? No sé, cuando entras en sus magníficas bodegas, ¿qué encontramos dentro? Yo me he encontrado ya una bodega muy organizada, ¿no? Muy organizada. En estos 3 años y medio sí que es cierto que hemos hecho cambios en el sistema de soleraje, de clases y soleras, hemos reorganizado un poco más las clases que había, las clases que me he encontrado, pero sí que me he encontrado una bodega ya con un nivel de calidad importantísimo, que siempre lo ha tenido Sánchez Ayala. Claro, Sánchez Ayala tenía marcas muy conocidas aquí, pero el volumen de venta era pequeño, funcionaba más como una bodega almacenista, que nutría de vinos a otras bodegas para que vendiesen con sus marcas, que realmente una bodega que comercializase una marca en concreto, que en este caso lo más importante, por supuesto, siempre ha sido Gabriela, pero Gabriela durante muchísimos años en la historia de San Lucas era una manzanilla amontillada, era una manzanilla muy vieja, por una sencilla razón, porque las soleras al final pues no tenían, entiendo que no tendrían ese movimiento continuo que necesita una bodega con ese número de botas. En Sánchez Ayala, cuando la compra José Luis Barrero en 1986, hay aproximadamente unas 3.000 botas y 50 hectáreas de viña en las cañas. Es decir, estamos hablando de un volumen importante, que necesitaba obligatoriamente pues suministrar vino a otras bodegas para mantener vivo ese sistema de clases y soleras. Y Gabriela era una manzanilla con muchísima crianza, que evidentemente pues muchos sanluqueños valoraban, pero que ahí no estaba el volumen principal de venta. Sabemos que al final las manzanillas amontilladas son magníficas, pero cuesta trabajo a muchos consumidores estar tomando tapas o disfrutando nuestra gastronomía con una manzanilla ya pasada, ¿no? O ya amontillada, muy vieja, claro. Eso es algo que José Luis Barrero, cuando compra en 1986 la bodega, pues durante unos años mantiene exactamente la bodega tal y como está, hasta que decide de alguna forma pues ir refrescando esas clases para hacer el producto o adaptar esa manzanilla a unas crianzas más lógicas que evidentemente necesitaban consumidores. Había vinos interesantes en la bodega, que yo no sé si seguirán existiendo, pero tenía el fino Pasarín, tenían el oloroso Perlacia, tenía el oloroso también las cañas, la caña, la manzanilla Las Palomas, la manzanilla número 25, tenían una serie de vinos tremendamente interesantes y una gama cromática Sí. Actualmente hay muchas marcas que no están en uso, que existen, pero no están en uso.
Lo que sí que hay son unos amontillados y unos olorosos que son una auténtica locura. Una locura. Hace 2 años sí hemos puesto en el mercado una gama, que es la gama C11, que hemos renovado recientemente, precisamente pensando también en el mercado de exportación. Y lo que era el amontillado C11 a día de hoy es amontillado Gabriela, porque hemos entendido que es un amontillado que procede de las soleras de manzanillas pasadas, por tanto tenía más lógica. Y hay unos olorosos que para la familia Barrero, la joya de la corona, son los olorosos, y en concreto 15 botas de olorosos, que hay un pequeño casco de bodega dentro de la bodega San Pedro, que se llama Santa Inés, que son olorosos con muchísima crianza y con una particularidad, y es que en Barrero todos los olorosos que se ponen en el mercado y que se embotellan proceden de mostos de primera yema. Esto es una excentricidad. ¿Por qué? Porque normalmente los mostos de primera yema van para fino y amontillado, y las segundas yemas son las que destinamos a la elaboración de olorosos, ¿no? Se alcoholizan más y son los que entran en las colas de los olorosos. Y sin embargo, en la familia Barrero, todo lo que va a San Pedro para envejecer con destino a Galeón, que de Galeón vendemos 300 botellas al año, es un vino viejísimo, pero todo lo que va a esas 15 botas tiene que ser de primera yema. Por tanto, estamos hablando de la calidad más alta que te puedes encontrar en un vino oloroso, con la particularidad además de lo especiales que son los olorosos cuando envejecen en Sanlúcar, que difieren muchísimo de los olorosos fuera de Sanlúcar por esa finura que encontramos, ¿no? No aparecen tanto, sobre todo cuando son viejos, esos acetatos, ¿no? Esa laca de uña, esa concentración, incluso en color, siguen teniendo un color mucho más suave, ¿no? No tienen tanta capa, ¿no? Como esos olorosos muy viejos. Son auténticas joyas enológicas que nos toca dar a conocer ahora, ¿no? Claro. Oye, Gabriel, vamos a pasar unos momentos a publicidad, si te parece, y volvemos y seguimos hablando. Perfecto. Amigos de Café de Levante, unos anuncios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando del mundo de los vinos con Gabriel Rayas, director comercial de Bodegas Barrero. Gabriel, nos hemos quedado hablando de esos magníficos olorosos, de esos magníficos vinos antiguos que tenía la antigua y prestigiosa bodega de Miguel Sánchez Ayala. Hablamos en otros programas que estuviste aquí con nosotros, que eres máster en comunicaciones políticas y empresariales. Yo no sé si tendrá mucho que ver, pero te voy a hacer una pregunta que me interesa saber porque el mundo está cambiando muy rápido, ¿no? Llega la inteligencia artificial, hay otros métodos de comercio, las redes sociales, otras metodologías de venta. ¿Cómo se lleva una bodega en pleno siglo XXI cuando estamos rodeados de todos esos conceptos de modernidad y de tecnología? Nosotros tenemos la enorme ventaja de que somos muy tradicionales en este sistema de crianza, en este sistema de crianza que tenemos. Hay tecnología que ha llegado a la bodega, que alguna ha llegado para quedarse, pero nosotros en el sistema de elaboración seguimos haciendo las cosas muy parecidas a como se hacían hace 80, 90 años. Hay que trasegar, sí que es cierto que ahora tenemos unas bombas eléctricas que son las que nos ayudan evidentemente, y tenemos rociadores, no tenemos que estar andando con jarras, algo de tecnología hemos ido implantando poco a poco, pero a nivel de gestión de bodega, en lo que es el día a día a pie de bota, tampoco es que hayamos evolucionado muchísimo en las bodegas tradicionales, ¿no? Sobre todo en bodegas como Barrero y en Sanlúcar. A la hora de la gestión ahí sí que evidentemente pues tenemos que aprovechar todas las herramientas que nos ofrece el mercado y hay que estar constantemente adaptándose, sobre todo porque también nos lo exige la administración. No olvidemos que estamos hablando de vinos que tienen una graduación alcohólica, que muchos de ellos son vinos de licor, que estamos sometidos a impuestos de aduana, lo cual nos obliga a tener sistemas de control, de trazabilidad, de control exhaustivo de los impuestos especiales que se declaran cada pocos días. Es decir, toda esa tecnología ha llegado a la bodega y sobre todo porque la bodega es un alimento
y como alimento es una industria alimentaria y tenemos una normativa sanitaria que cumplir, hay mucha gestión administrativa que no se ve en una bodega. Y evidentemente hemos tenido que aprovechar la tecnología. A la hora de la comercialización, pues evidentemente también. Hoy en día todo avanza muchísimo y tenemos herramientas que nos permiten hacer un mejor seguimiento de los clientes, dar una mejor atención, controlar mucho más el mercado, y aquí todo depende de lo que hemos comentado antes, de la estrategia. Oye, ¿yo dónde voy a vender? Cuando tú quieres hacer y apostar por una venta directa, pues tienes más herramientas a tu alcance. En nuestro caso, que apostamos por profesionales, por distribuidores e importadores que sean muy profesionales en el mundo del vino, pues nuestra labor, en teoría, no es que sea más sencilla, quizás pueda ser más complicada, pero a la hora de la gestión no necesitamos tantas herramientas, ¿no? Claro. Oye, cuando hablamos de ese decaimiento en el consumo del vino, ¿no? De los vinos generosos, los vinos superiores, que parece, aunque la manzanilla se mantiene bastante estable, ¿no?, en el mercado nacional, lo sabrás mejor que nadie, nos puedes dar una pincelada también. Cuando hablamos de esa caída de vino, ¿por qué crees que existe, teniendo el producto que tenemos de primera calidad, con esas soleras tan antiguas, con esa historia, esa tradición por detrás, con unos vinos de excelentísima calidad, y en cambio las ventas bajan, ¿no? No existe esta Sherry Revolution que unos años se intentó, ¿no?, abordar? ¿Es un fallo de marketing? ¿Es un fallo, las generaciones están cambiando? No sé, dame tu opinión porque me parece un tema muy interesante. Realmente buscar un culpable, buscar una razón no sería justo. Yo soy muy crítico, y los que me conocen lo saben, soy muy crítico con la gestión a nivel de promoción, especialmente del Consejo Regulador. Eso no quiere decir que no haya cosas que la han hecho y que la siguen haciendo bien. Pero los resultados no están. La Cherry Revolution realmente solo existió para nosotros y desde un punto de vista de marketing puro y duro, porque en ventas nunca se tradujo en mayor volumen de ventas ni en vender con mayor calidad. Actualmente, evidentemente, se vende a un precio medio algo más alto, pero se vende menos. Hablando sectorialmente, llevamos más de 20 años seguidos bajando ventas, de forma sistemática todos los años. Y no es porque no se haga un esfuerzo de promoción, porque todos los años se hace un esfuerzo bastante importante por parte de las bodegas, y también por parte de la viña, que también colaboran en esos gastos extraordinarios para promoción, y sin embargo las ventas no suben, siguen cayendo. Sí que es cierto que yo siempre digo que cuando haces lo mismo año tras año y el resultado no es bueno, algo tendrás que cambiar. Y aquí seguimos año tras año apostando por los mismos mercados y haciendo pues cosas muy parecidas, ¿no?, a nivel sectorial. Es que resulta es muy difícil realmente de dar con una valoración precisa de lo que está pasando, porque en esa Sherry Revolution no se pone de moda el enoturismo, se implanta un marketing interesante en redes sociales que se acerca al mundo más joven, se rescatan vinos antiguos de cartas antiguas, los vermú, las tintillas, las malvasías, otros tipos de licorería que se había perdido un poco, se cambia la estética del catavinos por copas esterilizadas, se cambia la estética de las botellas, del etiquetado, del marketing, se rejuvenece todo. Con un producto de calidad y todo ese trabajo abierto en abanico, cuesta mucho entender que se esté bajando ventas todos los años. Yo siempre diré lo mismo, el mercado está ahí, lo primero que tenemos que hacer es convencernos de que nuestro producto es absolutamente maravilloso. Si no estamos absolutamente convencidos, es muy difícil convencer a los demás de tus ideas, ¿no? Oye, y esto es básico en comunicación. ¿Cómo vas a convencer a los demás de que tu vino merece la pena catarlo y merece la pena beberlo y es una auténtica maravilla en el mundo desde un punto de vista enológico, si tú mismo no lo crees? Es imposible. Claro. Es imposible. Y el precio es muy importante a la hora de comunicar, importantísimo, porque el precio es el primer indicativo de calidad de un producto cuando tú ves un vino. Por supuesto. Y es muy difícil convencer en un lineal o en un mercado que nuestros vinos son los mejores cuando hay cervezas o botellas de agua que cuestan más dinero. Evidentemente. Es complicadísimo, es decir, es algo absolutamente incoherente. Es que es contradictorio. Incoherente. Tampoco podemos convencer a los demás que nuestro producto es maravilloso cuando te estoy ofreciendo, y creo que son errores estratégicos desde un punto de vista comercial, cuando constantemente te estoy promocionando
por cada 2 cajas te doy una, por cada... Es otro error, al final no defendemos el precio del producto. Hay muchos errores que se van cometiendo. Nosotros en Barrero estamos en una situación en la que vamos en sentido contrario a las estadísticas del marco. Estamos creciendo, estamos en una coyuntura muy complicada, porque no es solo lo que bajan los vinos generosos, es que todo el consumo de vino a nivel mundial está bajando. Hay muy pocas categorías de vino que se salven. Tenemos el fenómeno del Prosecco en Italia, que sigue teniendo un volumen de ventas importante. Hay algunos formatos de venta que siguen incrementándose, pero el vino tinto a nivel mundial ha caído muchísimo. Se está potenciando el consumo de blanco, pero aún así el consumo de el consumo de vino per cápita no para de caer. Y lo comentábamos antes fuera de cámara, la tendencia de consumo va a cero azúcar, va a cada vez a menor consumo de alcohol, pero sin embargo yo estoy absolutamente convencido, y así lo creo, de que tenemos en Sanlúcar y en el Marco una posibilidad de venta increíble, porque somos una denominación, o 2 denominaciones, en este caso Jerez y Sanlúcar. Si las unimos no llegamos a 7.000 hectáreas de viñedo. Es que producimos muy poco vino de muchísima calidad, y el mundo es muy grande. Hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar la visión, hay que ir a salones profesionales donde están los importadores y donde están los profesionales de vino, y ahí es donde hay que dar a conocer nuestros vinos. Las grandes bodegas, hay algunas que sí que entienden que el camino es vía importadores, vía calidad y vía precio, pero también hay otras que no, que siguen al final pues apostando por marcas blancas, por vino en precios bastante bajos, y no hay que olvidar que al final la percepción es general. Cuando alguien no ha probado una manzanilla y ve que en una botella hay botellas a 10, 15, 20, pero también hay botellas a 4, o como pruebe la botella de 4, igual se lleva una sorpresa y es la categoría entera la que sufre, ¿no? A mí me ha pasado hace poco, ¿no? Estuvimos en un evento y bueno, yo estoy siempre bastante atento a todo lo que sale en vinos, porque como sabes soy un apasionado y me gusta. Y pusieron unas marcas de manzanilla, que habría que ver el registro embotellador para saber de dónde venía, porque claro, el nombre de la bodega era inexistente en el marco, ¿no? Eso pasó mucho en los años 90, ¿verdad? Que había montones de firmas de bodega, que tú decías, pero bueno, ¿cuántas bodegas hay en el marco? Y lo que hay es un registro, el registro embotellador es el que te decía de qué casa era, pero esa casa tenía nombre para 15 bodegas diferentes, ¿no? Sí. Y esos vinos eran a 3 euros, a 2,90 euros, a 4, pues nos pusieron ese tipo de manzanilla. No voy a decir ni la marca porque ni me acuerdo, era imbebible. Claro, esos son factores que hacen daño la palabra manzanilla y Sanlúcar de Barrameda, que al final nuestra denominación de origen es lo que defendemos en Sanlúcar y es de lo que viven todas las bodegas de Sanlúcar. No hay ninguna bodega en Sanlúcar que no viva de la manzanilla, y me refiero a productores de manzanilla. Tenemos que defender nuestra capa y espada, es decir, un vino, si no tiene la calidad suficiente, no debería de indicar en sus etiquetas manzanilla Sanlúcar de Barrameda. Esto es complicado, porque al final un vino, si cumple unos parámetros organolépticos y cumple un pliego de condiciones, cumple lo que dicen la vista, el olfato y el gusto, y nadie le puede decirle a un productor su vino no tiene derecho a estar dentro de una denominación de origen. Para el productor es como, no sé, como escupir hacia arriba, ¿verdad? Al final te termina cayendo porque vas a tener un punto... Al final nos perjudica a todos, ¿no? Claro. Pero en general yo creo que la manzanilla no tenemos tanto ese problema. Gracias a Dios la mayoría de bodegas, o prácticamente todas las bodegas, tienen vinos de mucha calidad, y desde hace unos años sí que hemos conseguido que la manzanilla deja de ser el vino, porque durante mucho tiempo ha sido el vino más barato en los lineales, ya no lo es. Ya no lo es. Ya la manzanilla sí que se ha revalorizado bastante en los últimos años y estamos en precio algo más digno. Hombre, hay que entender que si hay mucha gente que va a comprar un Rioja, con todos los respetos, un Tempranillo, un vino de crianza con poco tiempo en bodega, con poca maduración, tal, vale 8, 9, 10, 12, 14 euros una botella y se paga sin problema. Pero todavía ese concepto de pagar 14 euros por un amontillado, oye, estamos hablando de un vino que tiene una madre de ¿cuánto? 14 euros es un regalo. Por ejemplo, regalo para te digo 14 euros como si te digo 20, o una manzanilla en 10 euros o 12. Los sanluqueños, que somos unos auténticos privilegiados en muchísimas cuestiones. Claro. Ya no solo en el vino, en la huerta que tenemos, en el clima, en la gente,
muchísimos factores, pero en el caso del vino tenemos la enorme fortuna de sin lugar a dudas, consumir cada día los mejores vinos del mundo a un precio ridículo. Claro, esto te das cuenta cuando trabajas en el sector, cuando viajas, cuando eres aficionado al mundo del vino y pruebas vinos de otras partes del mundo y de otras zonas del mundo. Y dices, Dios mío, pero si es que es que no sabemos valorar lo que tenemos. Si es que muchas veces, yo últimamente lo digo, pongo este símil y me gusta decirlo en San Lucas, porque no nos damos cuenta. Es que hay establecimientos en San Lucas de Rameda que te cobran más dinero por un café que por un vaso de vino, claro, o por una caña, por un gorrión, o por una copa de vino. Señores, sabemos lo que estamos haciendo, claro, con todo mi respeto al café, pero es que no son equiparables. Si vendemos, la política comercial es algo que tenemos que revisar obligatoriamente, pero en general, ya te digo, la manzanilla sigue siendo el vino más vendido a nivel estadístico del marco. Ha descendido, hace unos años estábamos alrededor del 55% en España, actualmente estamos alrededor de un 50%, y el gran reto seguimos teniéndolo en la exportación porque no nos conocen. Claro. Seguimos siendo unos grandes desconocidos en exportación y desgraciadamente no ha cambiado nada en la última década. Si no se exporta más y no se conoce más la manzanilla fuera de nuestra frontera es porque no se comunica, y lo que no se comunica simplemente no existe. Se desconoce. Gabriel, ¿te has definido alguna que otra vez como técnico avanzado en vinos? ¿No? En vinos de Jerez, en vinos de San Lucas. Sí. ¿Cómo se lleva a cabo desde un director comercial, de la mano del enólogo, en fin, con el grupo de trabajo, la recuperación de viejas soleras, de viejas manzanillas, de viejos vinos de crianza oxidativo que estaban perdidos en el tiempo y hay que volver a rescatarlo y ponerlo en circulación y ponerlo en un perfecto estado de consumo? Bueno, cuando tienes que rescatar, no es el caso de Barrero. En Barrero, gracias a Dios, los vinos están ahí y no ha habido que hacer ninguna intervención a nivel de solera, ¿no? Los vinos son una auténtica maravilla. Los que son muy viejos están perfectamente delimitadas las clases y no hay ningún problema, pero sí que es cierto que en alguna ocasión pues me ha tocado, he tenido la fortuna, porque la verdad que es algo muy bonito que me gusta, de encontrar viejas soleras y de volver a... Los retos que decíamos antes. Sí, los retos, ¿no? Me van los retos, y sí que me he encontrado en alguna ocasión viejas soleras y de hecho, pues bueno, tengo algún amigo, algún conocido fuera de la zona que sí que le ayudo puntualmente a recuperar esas viejas soleras, ¿no? Al final, pues, ¿cómo se hace? Pues se hace con mucho cariño, con mucho cuidado. Estamos hablando de vinos viejísimos. En algunas ocasiones es obligatorio moverlos, rociarlos. A mí no me gusta rociar vinos viejos, es decir, no me gusta refrescarlos, porque después de tantísimos años es un auténtico crimen tocarlos, ¿no? Es decir, hay que intentar pues cuidarlos al máximo, pero sí que hay ocasiones que te encuentras botas con muy poco nivel de vino, que eso hay que sacarlo con mucho cuidado, hay que intentar aprovechar evidentemente esas maderas viejas. En unas ocasiones se embotella directamente, en otras veces se agrupa, depende de lo que encontremos en bodega. De la calidad que tenga. Y de la calidad, pero la verdad que es algo que me siento muy afortunado, porque sí que he tenido en varias ocasiones en mi vida oportunidad de hacer esa faena de bodega y te aseguro que es muy gratificante. Hombre, poder registrar botas y encontrarte vinos con 80, con 90 años. Es un trabajo de cirujano, ¿no? Sí, pero ya te digo que es muy gratificante. Oye, tenéis actualmente, Bodegas Barrero, dos marcas importantísimas, como es, Graviela, de Sánchez, antigua marca de Sánchez Ayala, y Manzanilla Pipiola, ¿no? que fue de la antigua firma de Manuel García Monge, ¿no? Pesa para ti como director comercial a la hora de salir, ¿no? con tu carta de producto, ¿pesa la historia cuando se llevan esas dos marcas? A mí no me pesa. Yo pesa para bien, me imagino. Yo es un peso que llevo. Yo estoy acostumbrado a llevar muchas cosas en la espalda y ese es un peso que lo llevo con una alegría increíble. Tener la oportunidad de defender marcas como Gabriela o como Pipiola, sobre todo porque cuando sales fuera tienen un peso específico muy importante aquí, pero fuera son desconocidas. Gabriela en los últimos años nos está dando mucha alegría porque empieza a ser conocida y empiezas a llegar a provincias, empiezas a llegar a restaurantes y ya la marca empieza a ser conocida fuera. Hasta hace unos años Gabriela solo se conocía aquí, evidentemente en Sevilla, donde tiene un peso específico muy importante, y realmente Sevilla
es el motor que impulsa al final el conocimiento de la manzanilla a nivel español, que es donde se concentra el 95% de las ventas. Y Pipiola actualmente es un reto en la bodega, porque Pipiola, que llegó a ser una marca importantísima como Manuel García Monge, que de Manuel García Monge pasó a Miguel Sánchez Ayala, y que durante muchos años ha usado Miguel Sánchez Ayala no solo para manzanilla, sino para amontillado, para oloroso y para el resto de vinos que producía. En Pipiola sí que tenemos un reto importantísimo, porque tenemos un producto estrella que es Gabriela. Es algo muy atípico lo que ocurre con la marca Gabriela, y es digno de estudiar, y de hecho me consta que lo estudian muchas bodegas, porque es una marca que en lugar de hacerla a la botella, que es lo normal cuando alguien quiere posicionar un vino en el mercado, pues es la botella la que te abre las puertas. Esta manzanilla la ha hecho el granel, lo cual no llega al final. Hay muchos compañeros en el sector que no terminan de entender cómo lo ha hecho la familia Barrero para hacer una gran marca y posicionar una gran marca fuera de Sanlúcar a través de granel. Gracias a Dios esas ventas de granel se están transformando en botella, y digo gracias a Dios porque al final la mejor forma de hacer una marca es la botella, no es el granel, ¿no? Y es a donde vamos. Pero también tenemos Pipiola, y es algo atípico no solo en el caso de Cabrera, porque lo ha hecho el granel la marca, sino porque una manzanilla con 6 años de crianza es el producto que más vende la bodega, cuando tradicionalmente son las finas, que tienen un precio inferior a las de mayor volumen, ¿no? Y en nuestro caso, con muchísima diferencia, Gabriela. Y ahí tenemos el potencial de Pipiola, que tiene aproximadamente unos 4 años de crianza, que es una marca que a mí me encanta la tipografía, me encanta la historia, es Sanlúcar de Barrameda en esencia, y poco a poco, especialmente en los últimos años, estamos viendo cómo poco a poco empiezan a incrementarse las ventas de Pipiola, lo cual es algo muy importante, sobre todo porque no estamos perdiendo ventas de Gabriela. Gabriela sigue creciendo y a la vez estamos creciendo con Pipiola. Otro canal de venta. Claro, por tanto, claro, pero con los mismos clientes, lo cual es bastante complicado. Yo tengo el reto de Pipiola y estoy convencido de que en unos años Pipiola también nos va a dar muchas alegrías. Gabriel, hablamos de nuestras manzanillas porque realmente son las joyas de nuestro tesoro enológico, pero yo, por ejemplo, soy un gran amante de la oxidativa, me consta que tú también, pero Sanlúcar, aunque cuando se habla de Sanlúcar y sus vinos viene a la cabeza el nombre de manzanilla, pero yo sigo pensando que tenemos que apostar mucho también por nuestros vinos de crianza oxidativa, porque son verdaderas joyas. Y Sanlúcar, aunque se refiera a su manzanilla y sea el producto más vendido ahora mismo en el mercado nacional dentro del Consejo Regulador, los vinos de crianza oxidativa también tienen un sitio en el mercado que también habría que posicionarse, no solo la bodega Barrero, sino en general las bodegas de Sanlúcar, para darle ese impulso que también tienen que tener, porque hay vinos excelentes. Hay tesoros enológicos. Los amontillados sanluqueños, para mí son, sin lugar a dudas, los mejores vinos que producimos. Ya no son los Sanlúcar en el marco de Andalucía, sino, me atrevería a decir, en España. No son auténticos tesoros para cualquier persona que tiene la fortuna de catarlo. Un buen amontillado de Sanlúcar que provenga de una larga crianza de manzanilla, ¿no? Como es el caso de nuestro amontillado y el de otras muchas bodegas de la ciudad. Y los olorosos, que son también vinos absolutamente únicos. De hecho, nosotros tenemos la particularidad de que nuestros olorosos todos proceden de mostos de primera yema, es decir, de los mostos de máxima calidad, que son los que destinamos a manzanillas y el resto de vinos. Oye, pues con eso hacemos los olorosos también, ¿no? Y producimos en Barrero los olorosos. Tenemos olorosos que son una auténtica maravilla los que embotellamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ahí hablamos también de las tendencias de consumo. Hay mercados como el estadounidense, que sí que te valora y cada vez consume más vinos de crianza oxidativa, pero en términos globales las ventas son muy limitadas, ¿no? Muy limitadas. Estamos hablando de vinos que ya tienen una graduación alcohólica más alta. La tendencia en general a nivel mundial es cada vez menos consumo de alcohol. La verdad es que no es un problema, yo creo que es una oportunidad la que tenemos con esos vinos, y en muchas ocasiones nos sirve de punta de lanza en muchas guías a la hora de obtener buenas puntuaciones, y nos sirven al final esos vinos, aunque no tengan la venta, una venta muy importante, sí que nos sirven para posicionar la bodega. ¿Por qué? Pues porque en cualquier concurso de cata internacional
un buen amontillado de Sanlúcar, un buen oloroso sanluqueño va a tener una puntuación altísima y probablemente va a hacer que tu bodega pongan los ojos determinados clientes que al final le vas a vender la manzanilla, que es de lo que tiene que vivir la bodega. Es complicada la venta de amontillado, la venta de oloroso, palo cortado, pues muy poco. Es verdad que sigue estando algo de moda, pero ya empieza a pasar ya hemos cruzado ese punto de inflexión y ya empieza a no ser tan popular el palo cortado, ya no empieza a hablar tanto la gente de palo cortado, que sí que tiró de alguna forma de las ventas de crianza oxidativa, pero sin lugar a dudas son los mejores vinos que producimos. Ahora, ¿qué precio? Porque realmente estamos hablando de nosotros el amontillado base que tenemos en Barrero son 20 años de crianza. Es decir, estamos hablando de vinos que deberían de costar pues muchísimo más, claro, o de valer mucho más de lo que cuestan. Y ya te digo que no es fácil. Qué bonita es la terminología vinos de pañuelo, ¿eh? Bueno, vino de pañuelo es un término muy jerezano, yo soy muy sanluqueño como sabéis, pero es un término muy jerezano y es precioso, es precioso. Es que no hay mejor perfume que un amontillado viejo de Sanlúcar con oloroso viejo, es que es imposible encontrar mejor perfume. Qué bonito. Oye, hemos hablado un poco de la gama que tenéis en bodega de crianza biológica oxidativa. Fuera de esa rama, ¿qué encontramos? ¿Algún espirituoso, algún licor, vino de licor? O sea, algún vermut, algo más. Fuera de esa gama, bueno, tenemos un vino blanco, que es Balbaína alta, con un año aproximadamente de crianza biológica en botas de manzanilla bajo velo de flor, que es a mí me encanta, yo estoy enamorado de los vinos blancos de Balbaína alta, que se llama Trasbolsa, Trasbolsa 84, y es un vino blanco que es bastante diferente, porque normalmente cuando pensamos en un blanco, pues pensamos en un vino con unas notas más frutales o un vino con menor crianza, y nosotros intentamos poner en el mercado lo mejor de Balbaína alta con lo mejor de la bodega, que es esa crianza bajo velo de flor en una bota de manzanilla. Por tanto, estamos hablando de vinos que son blancos, pero que ya tienen una complejidad, ¿no? Y a los cuales la botella además les va fenomenal, les sienta muy bien a estos vinos la botella. Este es Trasbolsa 84. Y producimos un vermut, que es vermut Maripaz, que es un vermut también muy peculiar, porque nosotros intentamos huir de lo que estaban haciendo la mayoría de bodegas en el marco, recuperando algo que ya existía, que era esa tradición del vermut, que hubo un momento que en Sanlúcar en la que la mayoría de bodegas tenían vermut. Y su ponche. Y su ponche. Ponche tenían casi todas las bodegas que elaboraban brandy, porque al final era muy fácil. Claro. Lo que hacía era añadirle al brandy pues mosto concentrado y rebajarlo hasta 25 grados aproximadamente, y ya tenías el ponche con tu fórmula de botánico. Anteriormente existía un producto que era carísimo de producir y que se ve en algunas listas muy antiguas, que era el licor de mora, que en Sanlúcar se elaboraba el licor de mora con los árboles, con las moreras. Es decir, eso era carísimo, pero era una auténtica maravilla. Bueno, ¿no? Los vinos de mora eran muy famosos, los vinos de la bodega de Manjón. Sí, que tenía el vino de mora, el vino de naranja, tenía una serie de vinos, el vino de fresa, el vino guindas, perdón, vino de guinda. El vino de mora era una auténtica maravilla, ¿no? Y fíjate si tiramos de la historia de por qué las moreras llegaron a Sanlúcar, la ruta de la seda, es decir, eran vinos de una producción pues que evidentemente pues era muy cara. No eran vinos, ¿no? Al final, pues no procedían de la uva, pero sí que se consideraban vinos, sí. Y eran una auténtica maravilla. Después llegó el vermut, que se hizo muy popular, y cuando empezamos a recuperar el vermut, casi todo lo que hacemos es añadirle dulzor al vermut, usando Pedro Ximénez. En Barrero pues se decidió que por qué no intentar hacer un vermut, pero monovarital de Pedro Ximénez, es decir, con vinos de oxidativa de Pedro Ximénez y vinos dulces de Pedro Ximénez con una fórmula concreta. Es un vermut Maripaz que tiene una acidez que compensa muchísimo el azúcar, y estamos encantados. De hecho, estamos tan encantados que es el segundo producto más vendido en la bodega por detrás de Gabriela, y es un auténtico desconocido todavía, vermut Maripaz. Y a día de hoy es el segundo producto que más vendemos en la bodega, estética y preciosa, creciendo. El vermut Maripaz, su estética, etiqueta de botella es una auténtica maravilla también. Sí. Muy interesante. Bueno, oye, Gabriel, déjame que te haga una pregunta
que yo para mí creo que para mí es muy importante tu punto de vista, ¿no? Consejo regulador, Jerez Sherry, Manzanilla de Sanlúcar, ¿es un binomio indivisible? No, para nada. Yo no creo que sea un binomio indivisible. ¿Que debamos seguir unidos? Pues deberíamos de seguir unidos, pero indivisible para nada. De hecho, yo estoy absolutamente convencido de que la mejor fórmula de gestión para las denominaciones de origen es que cada denominación de origen tenga al final su propio órgano decisor y tenga su propio pleno. Después, la figura de un consejo es mucho más que un pleno, donde se toman las decisiones. Un consejo es una unidad de registro, es decir, hay mucha burocracia y mucha labor administrativa en un consejo regulador, pero yo estoy absolutamente convencido de que no es indivisible, es mi opinión, esta es mi opinión personal, por supuesto, claro. Pero por supuesto que no, yo estoy convencido de que cada denominación de origen debería tener su propio pleno, entre otras cuestiones porque no me parece justo que alguien que no elabora, por ejemplo, vinagre tenga que decidir sobre el vinagre, o que alguien que no elabora manzanilla tenga que decidir sobre o tener el control sobre la manzanilla, o que alguien cuyos intereses no están en la DO Jerez Cherry tenga que estar tomando decisiones sobre la DO Jerez Cherry. Esto es algo que en derecho realmente, si alguien quisiera ir más allá, pues sería bastante al menos bastante digno de estudiar, ¿no? Ese caso. Ahora mismo la relación a nivel de bodega de Sanlúcar no es mala, se hizo un acuerdo sectorial hace unos años. La relación entre Sanlúcar y Jerez tristemente es cíclica. Hay momentos en los últimos 30 o 40 años en los que ha habido tensiones y momentos en los que no lo hay. Ahora mismo estamos, gracias a Dios, atravesando un momento en el que no hay, gracias a Dios, no hay tensión. Y digo gracias a Dios porque las tensiones no son buenas nunca dentro de los sectores, porque al final te desvían de lo importante, que es estar centrado en marcar la estrategia y en conseguir ayudar a las bodegas en un momento en el que el consumo de vino está cayendo y la situación no es buena, ¿no? Claro. No es buena. Pero para nada, yo creo que son divisibles. Bueno, y en estos últimos minutos, Gabriel, quien quiera que nos esté escuchando, que sea amante, aficionado a nuestros vinos, que quiera llegarse a la bodega, que quiera descubrir el mundo de la familia Barrero, ¿cuál es el camino? ¿Qué le puedes decir? ¿Cómo hacerlo? Pues en Sanlúcar lo tenemos muy fácil. Además, yo creo que todos los sanluqueños, es raro sanluqueño que no haya pasado por la calle Banda Playa y haya visitado el despacho de la familia Barrero, que es un despacho con una tradición que se remonta allá bastantes años. Y hace algo más de 2 años abrimos también un despacho, abrimos las puertas en la calle de Trasbolsa 84 de lo que fue el despacho de vino durante más de un siglo de la historia de nuestra ciudad, de Pedro Romero. Qué sabor añejo tiene aquello, ¿eh? Sí, aquello, la familia es que ha hecho una labor de restauración increíble. Qué bonito, increíble. Qué bonito, sí. Es una labor la que han hecho digno de agradecer como sanluqueños, ¿no? Porque al final 2 cascos de bodega que tristemente ya no había ni una sola bota en su interior, que estaban en un estado pues malo desde un punto de vista de los inmuebles, pues fijaos la labor de restauración que se ha hecho, es increíble. Siempre fueron bodegas muy bonitas, pero ahora están incluso más bonitas de como eran. Por tanto, es un orgullo para la ciudad, y tanto en Banda Playa como en Trasbolsa 84, donde tenemos además una taberna muy sencilla. Se come rico. Se come rico también, se come rico, sí. Tenemos los fines de semana, guisos tradicionales de Sanlúcar. Y todo, ya te digo, todo intentándolo hacer con mucho cariño y por supuesto con nuestros vinos por bandera. Ahí no hay refresco, ahí lo que se consume es vino. Bien. Y muy contento, y las puertas están abiertas para todos los sanluqueños y para todos los cientos de personas que vienen toda la semana a vernos. Oye, antes, no me quiero ir sin hacerte esta pregunta. Se ha puesto también, bueno, todo como dices es bastante cíclico, ¿no? Llegó el momento del vermut, todo el mundo empieza a sacar ese vermut. Parece que ahora también hay una breve o una tendencia al coñac, al brandy, ¿no? Al brandy de Jerez. ¿Qué opinión te guarda de ese destilado? ¿Se podría apostar desde Bodegas Barrero por hacer un coñac? Yo no lo contemplo, no lo contemplo, entre otras cuestiones porque además todo lo que son los brandy y los destilados, si el vino está bajando, la situación de los destilados no es mucho mejor, no es mucho mejor. Claro, la graduación es amplia y... Claro, y nosotros estamos muy centrados en el proyecto de Balbaína Alta y de vinos tradicionales de Sanlúcar. Y de momento la familia no tiene intención de salir de ahí, todavía tenemos mucho camino por recorrer,
muchísimo camino todavía en España, mucho camino, por supuesto, en exportación y en llevar lo más característico de Sanlúcar, que es la manzanilla, pues a todos los rincones que podamos y asociado a calidad, que es lo que da nuestra tierra. Oye, ¿nos veremos en Vinoble? Por supuesto, yo eso espero, si Dios quiere, allí estaremos con una copa de manzanilla, por supuesto que sí. Amigo Gabriel, ha sido un verdadero placer estar contigo nuevamente aquí. Te deseo todo el éxito del mundo y bueno, pues que nos vemos muy pronto y seguiremos hablando de vino, por supuesto. Yo encantado de venir aquí siempre que me llames y charlar de lo que tú quieras, tú lo sabes, y nos vemos con una copa de manzanilla. Gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas, nuevos invitados. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo desde que os habla un tal Montaño.